inmortalidad? Claro que sí. La Biblia dice que debemos buscarla. Si debemos buscarla, entonces no la tenemos como nuestra propiedad. ¿Está claro ese punto? Ahora repasemos lo que hemos estudiado hasta ahora. Punto número 1. Si no hay ley, no hay ¿qué? No hay pecado. Punto número 2. Si no hay pecado, no hay muerte. Punto número 3. Si no hay muerte, yo tendría que ser inmortal. Punto número 4. Solamente Dios es ¿qué? Inmortal. Ahora, hemos llegado a un punto muy crucial en nuestro estudio. Le voy a hacer en un momento una pregunta y tienen que tener una mente bien perspicaz para captar el punto que quiero recalcar. Si no hay ley, no hay pecado. Si no hay pecado, no hay muerte. Si no hay muerte, yo tengo que ser inmortal. Pero solo Dios es inmortal. Lo cual significa que entonces, si Dios es el único que tiene inmortalidad, y yo soy inmortal porque no hay ley y no hay pecado, yo tengo que ser ¿qué? Yo tengo que ser, lo captaron, yo tengo que ser Dios. ¿Me están entendiendo? Repito de nuevo, si no hay ley no hay pecado, si no hay pecado no hay muerte, si no hay muerte yo soy inmortal, pero como solo Dios es inmortal, yo tendría para ser inmortal que ser ¿qué? Tendría que ser Dios. Ahora, ¿cuáles son los dos grandes errores que cree casi todo el mundo? En primer lugar, la idea de que la ley ya no existe para el cristiano o no se aplica al cristiano. El segundo error es la idea de que el hombre por naturaleza es ¿qué? Inmortal. Es decir, que el hombre tiene inmortalidad propia, que cuando el hombre muere hay algo que tiene por dentro que sale del cuerpo y sigue viviendo porque es inmortal. Los dos errores son un ataque contra la ley de Dios, diciendo que el cristiano no necesita la ley, y el otro error es la idea de que el hombre es por naturaleza, ¿qué cosa? Inmortal. Casi todo el mundo cristiano cree en alguna forma o en otra estos dos errores. Ahora yo pregunto, ¿a dónde se originaron estas dos ideas de que no existe la ley para el cristiano porque estamos bajo la gracia, que la ley fue clavada en la cruz, y la idea de que el hombre es inmortal? ¿A dónde se originó esa idea? Pues yo quiero decirles que se originó en el libro de Génesis. Vamos a Génesis, el capítulo 3, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1, y me voy a enfocar especialmente en los versículos 4 y 5. Génesis 3, 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Es decir, Dios dijo que no comiéramos de ese árbol, porque si comemos de ese árbol, vamos a ¿qué? A morir. Si iban a morir, significa que el hombre no tenía ¿qué cosa? Inmortalidad inherente y propia, porque inmortalidad significa que no se puede ¿qué? Que no se puede morir, pero el hombre podía morir, según dice en Génesis 3 y el versículo 4. Espero que los que están viendo por televisión estén escuchando con cuidado lo que estamos hablando, porque es muy importante, al igual que los que están aquí. Noten el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Le está diciendo, tú no eres ¿qué? Tú no eres mortal. Tú puedes desobedecer el mandato de Dios y seguir ¿qué?
seguir viviendo para siempre, porque tú eres, ¿qué cosa? Inmortal. Ese es el primer error. Ahora noten el segundo en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, es decir, no vas a morir, no eres mortal, no eres mortal, sino inmortal, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y ahora escuchen bien, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Yo pregunto, ¿quién es el único en este universo que puede definir qué es bueno y qué es malo? Dios. ¿Dónde se origina la definición del bien y del mal? ¿Se origina con quién? Con Dios. ¿Y a dónde se encuentra la revelación especialmente de lo que es bueno y lo que es malo? ¿A dónde se encuentra? Díganme ustedes. En la ley de Dios, los 10 mandamientos. Yo pregunto, ¿adulterio es malo? Sí. ¿Robar es malo? Sí. ¿Matar es malo? Sí. ¿Adorar a otros dioses es malo? ¿Idolatría está mal? ¿Codiciar está mal? Claro que sí. Es decir, la definición de lo bueno y lo malo está en la ley de Dios. ¿Y quién dio esa ley? Bueno, si es la ley de Dios, ¿la dio quién? Dios. Dios define lo que es bueno y lo que es ¿qué? Y lo que es malo, en su santa ley. Pero ¿qué es lo que le está diciendo Satanás a Eva? Le está diciendo, mira, tú no tienes que depender de Dios para que Él te diga qué es bueno y qué es malo. Porque si tú eres inmortal, porque tú no vas a morir, si tú eres inmortal, entonces tú eres ¿qué? Tú eres Dios. Y si tú eres Dios, tú no necesitas que Dios te diga qué es bueno y qué es malo, sino tú misma, siendo Dios, vas a saber qué es bueno y qué es malo. Tú serás tu propia fuente de ética. Tú serás tu propia fuente de saber lo que es bueno y lo que es malo. Y no tienes que depender de que Dios te diga que esta ley es buena y que eso es malo. Si tú eres Dios y tú eres inmortal, tú vas a saber lo que es bueno y malo sin que Dios te lo defina en su santa ley. Es decir, tenemos aquí en Génesis los primeros 2 errores de la historia que se han proliferado en el mundo hoy. Y es la idea de que no necesitamos la ley para definirnos el bien y el mal. Y que el hombre por naturaleza es ¿qué cosa? El hombre por naturaleza es inmortal. Y si no creen que el mundo cree eso, hay toda clase de apariciones de tales llamados ángeles a la gente. Dicen que son difuntos, que vuelven a hablar con los vivos. Los ángeles no son seres humanos, los ángeles existieron antes que existiera un ser humano, mis queridos amigos. Dicen Job 38:7 que cuando Dios hizo este mundo, las estrellas del cielo cantaron, y las estrellas representan ángeles, ya estaban aquí. Es decir, los ángeles no son espíritus desencarnados que vuelven a hablar con los vivos. ¿Y qué diríamos de las apariciones de la Virgen María, tales llamadas? ¿Y qué diríamos de aquellas personas que tratan de comunicarse con los muertos a través de un individuo, de un medium? O de un canalizador, como les dicen hoy en día. ¿Qué diríamos de todas las películas que está produciendo Hollywood? Con lo sobrenatural, con la idea de que los muertos no están muertos. ¿Qué diríamos en los púlpitos de las iglesias cristianas, a donde se está diciendo que cuando tú te mueres, te vas directo al cielo? Si fuiste bueno o si fuiste malo, se va tu alma al infierno. Mi pregunta es, si cuando yo me muero, me voy al cielo, entonces ¿a qué viene a buscarme Jesús cuando venga? Si ya me fui. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? El mundo cristiano ha asimilado estos 2 errores. Un ataque contra la ley y un ataque contra Dios como nuestra única fuente de vida. Ahora volvamos otra vez a Génesis, el capítulo 2, 16 y 17. Génesis 2 y el versículo 16 y 17. Hemos leído esto muchas veces, pero hay que leerlo cada vez más, porque es básico para todo lo que enseña la Escritura. Dice en el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase.
Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente que, ciertamente morirás. Yo pregunto, ¿quién fue el que definió lo que es bueno y lo que es malo en el huerto del Edén? Fue Dios. Y según hemos estudiado, en ese solo mandato se encontraban todos los que... Todos los 10 mandamientos. Ya hemos estudiado eso, no voy a volver otra vez a ese punto. Todos los 10 mandamientos estaban ahí. Dios le dice a Adán y Eva, mire, yo les doy esta ley a ustedes. Ustedes obedecen la ley, van a vivir. Pero si ustedes desobedecen mi ley, eso va a ser ¿qué cosa? Eso se llama pecado. Si ustedes transgreden mi ley, desobedecen mi ley, eso es lo que se llama ¿qué? Pecado. Note lo que dice Romanos 5 y el versículo 12. Yo pregunto, ¿Adán pecó cuando quebrantó la ley de Dios? Claro que sí. Dice en Romanos, el capítulo 5 y el versículo 12, Romanos 5 y el versículo 12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo pregunto, ¿Adán pecó? Dice aquí, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Yo pregunto algo, ¿qué es el pecado según hemos estudiado? El pecado es transgresión de la ley. ¿Cómo puede haber Adán desobedecido la ley si no había ley? ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La ley existía. En ese mandamiento se encontraba toda la ley de Dios. Y Dios le dice a Adán, mira, si tú quebrantas mi ley, eso va a ser pecado. Y si tú pecas, ¿qué va a venir? Oh, si tú pecas, va a venir como consecuencia, ¿qué cosa? La muerte. Dios le dijo a Adán después que pecó, polvo eres y al polvo serás ¿qué? Polvo eres y al polvo serás tornado. ¿Están viendo los puntos? La ley. Si quebrantas mi ley, ¿eso es qué? Pecado. Si cometes pecado, va a venir ¿qué cosa? Muerte. Estamos llevando el mismo orden que, el mismo orden lógico con que empezamos este tema. Ahora, ¿qué sucedió cuando Adán y Eva comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal? Dios los lanzó fuera del huerto. Note lo que dice Génesis, el capítulo 3 y el versículo 23. Génesis 3 y el versículo 23. Dios los lanza fuera. Dice allí en el versículo 23, y sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Qué pasó cuando Adán transgredió la ley de Dios y se hizo reo de muerte porque pecó? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Lo sacó del huerto por haber desobedecido ¿qué cosa? La santa ley de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por qué lo sacó del huerto? Noten Génesis 3 y el versículo 22. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. Ahora, alguno dirá, ve, ellos ahora sabían el bien y el mal como Dios. Lo que pasa es que Satanás estaba exagerando en qué sentido iban a ser Dios. En un sentido, Adán y Eva ahora eran como Dios, en el sentido de que Dios ya conocía el mal, porque Satanás había pecado en el cielo. Dios no quería que Adán y Eva conocieran el mal. Pero como resultado de comer del árbol, ellos ahora, como Dios había conocido el bien y el mal, ahora ellos conocen el bien y el mal. Pero no era el sentido en que Satanás dice que ustedes ahora van a poder distinguir el bien y el mal sin la ayuda de Dios. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Y ahora escuchen esto. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. ¿Por qué sacó Dios a Adán y Eva del huerto del Edén? ¿Para que no qué? Para que no comieran del árbol de la vida y qué? Y viviesen para siempre. Fíjense lo que hemos visto. Dios dio una ley. Quebrantaron la ley. Eso fue pecado. Al cometer pecado, Dios dice, ¿ustedes van a qué? A morir. Dios los saca ¿de dónde?
del huerto del Edén, para que no puedan ¿qué? Comer del árbol de la vida y vivir para siempre. Ahora escuchen bien, si ya el